Vamos a comenzar la charla. Hoy vamos a hablar sobre la nanotecnología para cuidar el agua. Yo soy Guillermo Copelo, trabajo en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, soy investigador del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, en docente, y nuestro grupo de trabajo nuestro grupo de investigación trabaja justamente en esta temática, por eso queríamos darle esta charla. Lo primero, en principal, perdón, me están pasando algunos datos de la... Ahí está. Primero y principal, hay que tener en cuenta que la contaminación del agua, del aire y demás, y el suelo, está causada principalmente por el hombre. ¿Sí? Hay contaminaciones que tienen origen geológico, como por ejemplo las que vienen de los minerales como el arsénico, pero sin embargo la mayor cantidad de la contaminación proviene de actividades que hace el hombre. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos una gran culpa en esto y nosotros somos los únicos que podemos cambiarlo. O sea, no podemos evitar que un volcán emita cenizas y contribuya a la contaminación con arsénico, pero sí podemos evitar que una industria esté volcando residuos tóxicos hacia un cauce de agua. Bien, tenemos un montón de conocimiento sobre la contaminación a esta altura de la industrialización del mundo. Hay unos cuantos contaminantes que son contaminantes bastante conocidos y son bastante publicitados y demás. Un contaminante que se conoce hace mucho tiempo son los metales pesados. Los metales pesados originalmente se desconocía cuál era su problemática. Por ejemplo, el plomo se utilizó mucho tiempo para hacer utensilios, dado que es fácil manipularlo, se utilizó mucho para hacer cuchillos, cajas, platos, ¿sí? Eventualmente el ser humano se dio cuenta que eso era perjudicial para su salud y dejó de utilizarlo. Pero sin embargo, seguimos utilizando otros metales pesados como mercurio, cadmio, cromo para distintas actividades, ¿sí? Y los seguimos usando y seguimos volcándolos hacia los ríos. Cuando volcamos estos metales en el río, los peces se van cargando de este metal. Quizás no nos morimos de comer un pez, pero si durante varios años estamos comiendo peces que tienen en su carne estos metales, vamos a sufrir una contaminación crónica, ¿sí? Y eso va a ser perjudicial a la larga y no lo vamos a ver al corto plazo. Otro de los contaminantes clásicos, y les llamamos clásicos porque son contaminantes que están muy difundidos, hay mucha literatura de esto, hay muchas películas, documentales y demás, y ya hemos visto propaganda de distintas ONG por todos lados. Uno de los contaminantes más clásicos es el petróleo. Todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles. Ya hemos visto muchas fotos de derrames y los desastres ecológicos que producen. Pero a raíz del petróleo, no solo son los derrames los que producen los desastres, también son los productos del petróleo, como por ejemplo los plásticos. Los plásticos los tiramos a los cauces, los ríos, a los mares, y van matando mamíferos, aves, todos hemos visto fotos de patos atrapados en envases plásticos, delfines o tiburones con botellas de plástico en sus estómagos y muertos. Pero también el plástico, a su vez, a lo largo del tiempo, dado que dura miles de años, se va erosionando y va generando microplásticos y nanoplásticos. Son pequeñas particulitas que van afectando no a los animales superiores, sino a los inferiores, a los más pequeños, interfiriendo en su sistema digestivo o en su respiración, ¿sí? Los plásticos son bastante complicados, digámosle. Otros productos que derivan del petróleo son todas las moléculas farmacéuticas que conocemos, los colorantes, toda molécula que se produce industrialmente, no toda, pero una gran mayoría de ellas, proviene del petróleo, ¿sí? Y también hay otros contaminantes que no se tuvieron en cuenta durante mucho tiempo, que son los contaminantes emergentes. Yo les voy a comentar qué son. Por un lado, quiero hacer esta diferencia con los contaminantes emergentes y de los contaminantes industriales, ¿sí? Esos contaminantes, como por ejemplo los colorantes, que se descargan en una concentración muy elevada luego de ser tratados por la industria, ¿sí? Como se ven en las fotos, esos chorros azules, esos perros teñidos, esos ríos todos coloreados, ¿sí? De estas industrias se están vertiendo hacia los cauces de agua concentraciones muy altas de estos contaminantes, ¿sí? Pues se utilizan en industrias textiles, alimenticias, en pinturas y cosméticos. Se utilizan en grandes cantidades. Estos
problemáticas serían fáciles de solucionar si uno ataca a la industria en particular, no atacar, ¿no? Sino controlándola o dándole herramientas para que logre controlar este vertido. Pero por otro lado, hay algo en lo cual contribuimos todos nosotros, que es la contaminación de las sustancias de uso cotidiano, que ahora son llamados contaminantes emergentes. Son los contaminantes que se descargan en el ambiente en bajas concentraciones. Son moléculas como pesticidas, plaguicidas o productos farmacéuticos como antibióticos, hormonas o antiinflamatorios, que se usan en baja concentración. Esa baja concentración es plausible ser usada porque son moléculas muy activas, pero así como muy activas, al descargarse en el medio ambiente, tienen actividad en bajas concentraciones. Por ejemplo, los antibióticos que nosotros usamos todos los días son liberados al sistema cloacal. Cuando eso llega al cauce del río, si el sistema cloacal no tiene ningún tratamiento para ese antibiótico, va a producir la muerte de la flora bacteriana autóctona, ¿sí? O producir resistencia. Nosotros en ese caso podemos actuar, podemos evitar usar tantos antibióticos. Si nos duele la garganta y tenemos una infección viral, no tenemos que usar un antibiótico, tenemos que esperar que se pase. Perdón, tenemos problemas con el chat. Bien, tenemos gente que está queriendo tomar control de la charla. Así que vamos a poner seguridad máxima. Bien. Entonces, todos estos contaminantes emergentes son cosas que utilizamos todos los días, incluso como fragancias, repelentes para insectos o los detergentes que usamos para lavar los platos todos los días. Y que no hay forma de poner un sistema de remediación de agua a la salida de nuestras casas todo el tiempo, ¿sí? O de hecho, por ejemplo, los plásticos tienen plastificantes como el bifenol A o ftalatos que son disruptores endócrinos y funcionan como hormonas y van alterando todo nuestro ciclo hormonal cuando tomamos agua con esos contaminantes. Pero es imposible hacerlo, o sea, a menos que dejemos de consumirlo o dejemos de utilizarlos, no podemos evitarlo, ¿sí? Para eso necesitamos soluciones de alta tecnología. Esta problemática es tan relevante que la ONU consideró dentro de sus metas para el desarrollo sustentable para 2030 al agua limpia y la sanitización del agua como una de estas metas, ¿sí? Y lo consideró así porque la contaminación ambiental es algo muy complejo, ¿no? Como les decía, no solo sale de una fábrica, o no solo sale de un basural, sale de un montón de focos. Y para eso tenemos algunas herramientas, pero ninguna herramienta nos permite tener una polución un día y otro día no podemos apagarla. Hoy por hoy esto es bastante interesante de evaluar porque vemos que la cuarentena masiva logró que en ciertos lugares del mundo la polución, sobre todo del aire, bajara rápidamente. Y entonces han visto miles de fotos de animales acercándose a las ciudades y demás, ¿sí? También en parte por la disminución de la contaminación en las aguas. Pero esto no se va a poder mantener, o esperemos que no se pueda mantener, ¿sí? Todos queremos salir de la cuarentena, nuestras actividades se van a retomar, la polución va a volver de un día para el otro. Entonces, esto nos plantea dos cosas. Una, que actuando todos juntos podemos lograr un cambio, ¿sí? Suena promisorio y esto demuestra que es así. Y por otro lado, nos demuestra que si no hacemos algo paulatino y constante, alias sustentable, no vamos a lograr bajar la polución del mundo nunca. Entonces, hasta ahora, ¿qué herramientas tenemos para luchar contra las aguas contaminadas? Hay varias herramientas como las filtraciones por membranas, sistemas de floculación, precipitación, absorción o procesos de oxidación, ¿sí? Incluso procesos biológicos que nos ayudan a degradar contaminantes, que son los sistemas que se están utilizando hoy en día. La nanotecnología puede estar involucrada en cada uno de ellos. O sea, podemos hacer uso de la nanotecnología en cada uno de estos sistemas y podemos lograr tener muy buenos rendimientos gracias a ella. Para ser breve, la nanotecnología todos sabemos que se ocupa de los fenómenos que ocurren entre 1 y 100 nanómetros, o sea, una 1000 millonésima parte de un metro,
hoy en día pues, nos es fácil ubicarlo porque estamos en el orden del tamaño de un virus, ¿sí? Es algo más grande que una molécula y más chico que una bacteria, ¿sí? Y en lo que es radiación ambiental no solo nos interesa lo que es la nanopartícula, o sea, la esfera de ese tamaño, sino también el espacio nanométrico, el poro. Porque el poro es muy chico y el agua tiene un tamaño menor a un nanómetro, entonces si tenemos poros muy chicos donde solo pase agua o moléculas muy pequeñas, podemos evitar que los contaminantes pasen. La nanotecnología puede estar en cada uno de esos procesos que les comenté antes, con una de esas tecnologías para remediar, pero mayoritariamente se ha desarrollado en tres: en la nanoabsorción, en la nanofiltración y en la degradación fotocatalítica asistida con nanopartículas. La nanoabsorción es un sistema similar a la absorción, donde tenemos una fase sólida, o sea, un material que va a pegar contaminantes en su superficie. Y como las nanopartículas tienen una elevada área superficial, nos va a permitir pegar muchos más partículas de contaminantes que un material no nanométrico. Por ejemplo, incluso comparando dos nanopartículas, como la azul de abajo a la izquierda y la roja de arriba a la derecha, esa azul tiene la misma superficie que las 5 rojas, ¿sí? Pero tiene una masa mucho mayor, o sea, pesa mucho más. Eso quiere decir que por peso, por 1 gramo de esa nanopartícula azul, voy a poder pegar menos contaminante que por 1 gramo de nanopartículas más chicas, ¿sí? Imagínense la comparación con una esfera del milímetro o del micrón, ¿sí? Las nanopartículas van a poder alojar en su superficie mucho mayor cantidad de moléculas de contaminante. A su vez, la superficie es muy reactiva y nos permite poder modificarla para hacerla selectiva hacia ciertos contaminantes. En algunos casos yo puedo querer remover una sustancia específica pero dejar otra en el agua, ¿sí? Porque puede ser una hormona que sirva para un fin dado. La nanotecnología nos permite todas estas ventajas. La nanoabsorción es un sistema en el cual tengo un contaminante que se va a pegar a algo sólido. Puede ser en un sistema estanco, está fijo, entonces yo pongo la nanopartícula en mi sistema contaminado y luego de un tiempo ese contaminante se absorbe a la superficie de la nanopartícula y la remuevo del medio de alguna manera, ¿sí? Dejándola decantar, filtrándola o de alguna manera. Por otro lado, tenemos los sistemas de absorción de flujo continuo, ¿sí? Donde pasamos líquido contaminado por un sistema de nanopartículas y sale el líquido límpido, ¿sí? Sin contaminante. Ahora, estos sistemas tienen sus ventajas. El sistema de flujo continuo, industrialmente, para una población grande, es muy importante y es ideal porque permite procesar mucho volumen de líquido en corto tiempo. Pero tiene un costo y una tecnología asociada, ¿sí? Y un conocimiento que tiene que ser accesible al que está manejando. Pero sabemos que la contaminación muchas veces se ocurre en áreas periféricas y marginales, donde los gobiernos tienen poco dinero para gastar o prefieren gastar poco dinero, eso cada uno lo sabrá, y se requieren tecnologías muy económicas. Si estamos en el Chaco, en medio de un área contaminada con arsénico, es difícil que llevemos un sistema de flujo continuo. Entonces, podemos tener un balde en el cual arrojemos nanopartículas y luego retirar las nanopartículas con el arsénico dejando agua potable, ¿sí? Eso es un sistema estanco, es un sistema en batch. Eso es mucho más económico, mucho más fácil de operar, incluso por una persona que no tiene conocimiento alguno de lo que está haciendo. Ahora, las nanopartículas pueden ser una panacea para muchas cosas, pero también hay que ser crítico. La nanopartícula, por su pequeño tamaño, puede quedar en suspensión. Y hay nanopartículas que son tóxicas. Entonces, yo no quiero que la nanopartícula que absorbe arsénico o que absorbe un contaminante después me pase al agua y la ingiera. Lo que voy a querer es que esa nanopartícula se quede separada del líquido que yo voy a consumir. O si estoy en un sistema de flujo continuo, ¿sí? En un sistema como esos que tenemos en las mesadas, muchos en las casas, ¿sí? Voy a querer que quede en el filtro, no voy a querer que pase mi vaso de agua. Entonces, lo que se hace, ya que es muy difícil retener esas nanopartículas por su pequeño tamaño, es meterla en una matriz mayor, meterla en un sistema más grande. Se generan materiales nanocompuestos. La nanopartícula se embebe en un sistema no nano,
que puede ser, por ejemplo, como está en la imagen, un polímero, que es son como hilos moleculares, ¿sí? O sea, hilos muy pequeños que van envolviendo estas nanohojas o nanopartículas o el nanoobjeto que sea, permitiendo que el contaminante acceda a su superficie y pueda ser removido, pero no deja que la nanopartícula se vaya de él. Así podemos hacer sistemas muy interesantes, como por ejemplo en este ejemplo, tenemos una nanoplaca de óxido de grafeno que permite absorber el colorante azul, lo mezclamos con una nanopartícula de óxido de hierro que es magnéticamente activa, lo envolvemos en un polímero de metacrilato, entonces tenemos un material nanocompuesto con tres partes, el polímero que retiene las dos nanopartículas, el grafeno que absorbe el contaminante azul selectivamente y no al amarillo, y a la partícula metálica que nos sirve para remover a la nanopartícula con el contaminante por medio de un imán. ¿Sí? Bien. Entonces, también tenemos otros sistemas que son bastante más simples. La figura de arriba a la izquierda les muestra cómo esa nanopartícula cúbica tiene los materiales distribuidos dentro de ella o en su superficie. El nitrógeno y el hierro son parte de la nanopartícula y el plomo es lo que absorbió. La figura de la derecha es un material compuesto de poliestireno y bentonita. La bentonita es una arcilla que tiene una intercalación nanométrica, ¿sí? Tiene nanoplacas que tienen una alta superficie. La ventaja de los materiales con bentonita es que la bentonita es muy económica, es un mineral muy económico que incluso se produce en el país. O sea, nosotros podemos llegar a producir este tipo de materiales. Y por eso nos interesa y es uno de los proyectos que tenemos con gente del tema Mar del Plata, es tratar de hacer sistemas absorbentes a base de bentonita. Estos sistemas son muy económicos y son muy útiles en determinada situación, pero son bastante inespecíficos, tienen mucha capacidad de absorber un montón de cosas. En otras problemáticas yo puedo necesitar una cierta especificidad. Para eso hay un montón de estrategias. Una de ellas puede ser utilizar estructuras metalorgánicas. Las estructuras metalorgánicas son estructuras que tienen clústeres metálicos coordinados con moléculas orgánicas para generar una estructura cristalina muy ordenada. ¿Sí? Esa estructura cristalina muy ordenada nos permite controlar la nanoporosidad. Si yo controlo el tamaño del nanoporo, controlo qué entra y qué no entra en esa nanopartícula. ¿Sí? Entonces puedo seleccionar qué absorber. También puedo controlar el tamaño de la parte externa de la nanopartícula, ¿sí? Y controlar así la capacidad de la interacción superficial. De esa manera, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, yo puedo generar una nanopartícula que absorba plomo, mientras que no se vea interferida esa absorción por calcio o por sodio, que son dos iones que están en el agua dura, por ejemplo. ¿Sí? Hay mucho calcio y magnesio en agua dura, y en el agua salada, tanto como el mar, por ejemplo, como la de Chascomús, tenemos mucho sodio o potasio, ¿sí? En alta concentración. Entonces esta nanopartícula solo absorbe plomo, sin tener interferencia. También, como puedo controlar el tamaño de la nanopartícula externa, puedo empacarlo en una columna de absorción y utilizarlo en un sistema de flujo continuo. A su vez, como los MOF puedo sintetizarlos con distintos metales, puedo hacer que tengan fotoactividad y logren distintos efectos de oxidación o reducción de los contaminantes. En estos sistemas estamos trabajando con gente de España, Portugal y Chile en el proyecto INDESMOF. Les dejo ahí el link por si alguien quiere visitarlo. Por otro lado tenemos la nanofiltración. La nanofiltración, como dice el nombre, es un sistema de filtración, pero con poros nanométricos, en el orden de 1 a 5 nanómetros. ¿Sí? Por ese poro no pasa cualquier cosa. Así como no pasa cualquier cosa, al agua le cuesta pasar y necesita el aplicado de presión. Esto ya implica un gasto en una bomba de presión en un sistema importante, y dado que se utiliza naturalmente, necesitamos un alto caudal de trabajo. ¿Sí? Son sistemas más complejos. Pero nos permite remover turbides, microorganismos, moléculas y algunos metales pesados. Los sistemas de nanofiltración se pueden generar con electrohilado, ¿sí? En el electrohilado, polímeros son depositados mediante un campo eléctrico, y lo que se va a generar por el depositado de estos hilos son poros del orden de los nanómetros, incluso fibras del orden de los nanómetros con alta capacidad de absorción y de nanofiltración.
Por otro lado, se pueden hacer sistemas como el de la arriba a la derecha, que tienen nanoporos. Yo puedo hacer un polímero, o puedo hacer un cerámico, en el cual le pongo en el medio nanopartículas. Una vez que solidifica, incluyo un medio para disolver esas nanopartículas. Y dejo el poro del tamaño de esa nanopartícula. Entonces, de esa manera controlo cuál es el poro, o sea, cuál es esa distancia entre ambos extremos, y qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Lo importante es que el agua siempre vaya desde el lado del poro más grande al poro más chico. Como ven abajo a la izquierda, tenemos un sistema que va desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Y lo que se ve a la derecha es cómo el poro se va achicando de abajo hacia arriba, ¿sí? Yo idealmente quiero que el agua vaya del poro más grande al poro más chico para que vayan quedando retenidos por tamaño secuencialmente los distintos componentes de ese agua a potabilizar. Para que se den una idea, la nanofiltración está a la escala que nos muestra la flecha. Las bacterias quedan retenidas en una membrana de filtración común y corriente. En ultrafiltración estamos filtrando virus y proteínas grandes. Y ya las moléculas, como los contaminantes emergentes, ¿sí? Todas las hormonas esteroides que tomamos, los pesticidas y demás, son retenidos por la nanofiltración. Luego, ya en osmosis inversa, tenemos la filtración definitiva del resto de los iones. Por otro lado, tenemos una tecnología que a mí me parece bastante prometedora, sobre todo por si está optimizada eficientemente, es una tecnología muy limpia, y la degradación fotocatalítica de contaminantes por medio de la luz. La luz puede atacar los microorganismos, puede destruir parcialmente su genoma, ¿sí? Con lo cual implica su replicación, y también puede llegar a atacar enlaces moleculares, así como hace con el ADN de los microorganismos, puede atacar enlaces moleculares para romper una molécula en dióxido de carbono y agua, ¿sí? La oxida hasta ese nivel. Entonces ya nuestro contaminante deja de ser un problema para nosotros. La nanotecnología puede ayudar en esto exacerbando este poder fotocatalítico de la luz solar, porque por cada rayo, por cada haz de luz o fotón de luz que se absorba en la nanopartícula, en la superficie de una nanopartícula, van a generar dos especies reactivas, que son el anión superóxido y el anión oxidrilo, ¿sí? Depende del sistema, ¿no? Algunos tienen los dos, algunos tienen uno u otro. Estas especies reactivas del oxígeno son muy reactivas, son muy inestables, y como son tan inestables van a interaccionar con el contaminante y destruirlo. Si está optimizado lo van a destruir hasta un estado de dióxido de carbono y agua, pero si no está optimizado pueden llegar a generar productos secundarios que sean incluso más peligrosos que el original, con lo cual hay que tener cuidado con esta tecnología. Pero una vez optimizada es algo muy bueno. Incluso si uno tiene una nanopartícula que sea capaz de ser activa a la luz solar, la tecnología es completamente económica. Si yo tengo muchas nanopartículas son activas en la luz ultravioleta, ¿sí? Con lo cual requiere una fuente. Eso tiene un costo. Si yo logro hacer que la nanopartícula se activa en la luz solar, la tecnología es completamente económica porque a la luz solar no le gana a nadie, en potencia hablando, ¿no? Bien, estos sistemas se pueden combinar con sistemas de absorción. Por ejemplo, acá tenemos a la izquierda una nanoplaca de óxido de grafeno que absorbe un contaminante, y como está mezclada con nanorods de óxido de zinc, el sistema también tiene poder fotocatalítico y se da una primera absorción para una posterior fotodegradación, ¿sí? El nanorod no va a poder absorber ese contaminante, pero al tenerlo cercano, por estar absorbido en la superficie del óxido de grafeno, logramos este efecto combinado. Bien. También los sistemas son reutilizables. Idealmente, yo puedo degradar muchos contaminantes, hacer muchos ciclos de contaminación y volverlos a usar, ya que todo lo que se pega a la superficie, lo que está cerca de la superficie, termina siendo degradado, ¿sí? O sea, la superficie queda limpia. Y también hay que tener en cuenta que siempre es mejor prevenir que curar, porque podemos hacer sistemas de remediación muy buenos, pero ¿para qué gastar en el post si podemos prevenir en el pre? Nosotros podríamos llegar a sintetizar materiales con polímeros naturales, evitando los plásticos de fuentes fósiles que sean biodegradables, y la nanotecnología puede ayudarnos, ya que la formación de materiales nanocompuestos
mejora las propiedades de estos materiales, de estos polímeros naturales. En otro caso podemos hacer reemplazo de fármacos. Los filtros solares tradicionalmente tenían un beliperona, hoy por hoy ya muchos de ellos tienen nanopartículas de dióxido de titanio que absorben los rayos UV. Los desinfectantes antimicrobianos, hoy por hoy sabemos que están en el mercado desinfectantes que tienen nanopartículas de plata, nanopartículas de óxido de zinc. Esto evita que tengamos que usar siempre el mismo tipo de desinfectantes y se genera resistencia microbiana y hasta autocontaminación. Y por otro lado, si logramos hacer una liberación controlada de fármaco por medio de nanocarriers, podemos disminuir la dosis, porque la forma de dosificación es mucho más eficiente, ¿sí? En este sentido, nuestro grupo de trabajo trabaja en los compuestos sustentables, hacemos materiales a base de quitina, que son caparazón de cangrejo o quitosano, o de queratina, ¿sí? Que hoy por hoy son residuos, todos el caparazón de cangrejo, los cuernos o pelos se tiran. Logramos hacer este tipo de materiales que mezclamos con nanopartículas para que tengan distintas funcionalidades, para remediación o para desinfección. La idea de esto, la filosofía de esto, es utilizar residuos, como lo son los residuos de la industria ganadera y de la industria pesquera, para que no se conviertan en sí en un problema de contaminación como pasa en Santa Cruz o en Chubut, ¿sí? Si logramos obtener polímeros a partir de estos residuos, los incluimos en un sistema de economía circular y logramos generar valor agregado a partir de algo que es un desecho y que aparte es un contaminante. Así que bueno, les agradezco la atención y les digo que hoy estamos en la situación en la cual el mundo está un tanto enfermo y que podemos terminar bailando todos con los ganeses dentro de poco si no hacemos algo.